Nuestra querida Laura Pausini es reconocida con el premio ícono de la música latina por los premios Billboard. Con 32 años de carrera sobre sus espaldas, no deja de sorprendernos cada día más. Fíjate cómo puede quedar una canción de Bad Bunny en la voz de Laura Pausini. En mi vida fuiste turista. Tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Fíjate que está cantando a la altura del habla. Aquí no hay nada, chicos. Esta es una voz real, no tiene ningún modulador de la voz para hacerla sonar mejor ni para hacerla sonar en pitch, o sea que vas a encontrar imprecisiones de la voz propias de una persona que canta en vivo, en directo, sin ningún tipo de ayuda tecnológica. Te fuiste sin saber el porqué de mis heridas. Ves, si te fijas, hay mucho aire entre cuerdas porque no le interesa en este momento dar más potencia de lo que requiere la canción. Y no te tocaba a ti curarlas, viniste a pasarla bien y la pasamos bien. Fíjate por todos los mecanismos que pasa Laura. Laura empieza con una voz muy aireada, un speech level, pero poco a poco va increciendo y va jugando con esas dinámicas vocales. Si te fijas, se sitúa en un belting. Es un belting tremendo el que tiene Laura Pausini en notas altísimas. Y luego culmina la frase pues con una voz otra vez nuevamente más aireada, inclusive con una breathy voice en voz de cabeza llegando al final de la frase. Una foto bonita, aire, un atardecer hermoso, una bailadita, tu cadenita de oro. Te fijas, ¿no? Cómo bajó absolutamente. La canción va así, luego sube, luego vuelve a bajar, vuelve a la calma, vuelve otra vez al speech level, muy aireado, vocal fry al inicio. Te das cuenta todas las cosas que pasan en una voz cuando el intérprete pues es bueno. Cuando el intérprete es bueno, como Laura Pausini, vas a encontrar cada una de estas dinámicas vocales que se ven claras en su voz. Estuvimos tan cerquita, mirándonos a los ojos. Increciendo. Dime si viste la pena. Fíjate, oh, madre mía del amor hermoso. La nota más alta, chicos, es un re de la quinta octava. Si te fijas, es un belting, es una voz de pecho que está estirada, son cuerdas estiradas hacia el belting para poder sonar con tanta precisión y con tanta fuerza en esa nota tan potente. Pero si te fijas cómo de repente demandar este belting tan potente, cómo lo empieza a bajar, ¿no? Y va jugando con ese cierre cordal. De mi corazón roto. Fíjate que la O por un momento la abre para proyectar más la voz. Rota, oh, ¿no? Es como, ahí lo exageré mucho, pero si te fijas nuevamente vas a encontrar esta apertura de la boca para proyectar más hacia afuera y luego vuelve a cerrar cuando llegan las notas más bajas de la frase. Que lleva así mucho tiempo, lleva así muchos años, escondiéndome los sentimientos. Tengo miedo que me hagan más daño. Y lleva así mucho tiempo, lleva así muchos años. Es tremenda. El estribillo, chicos, es aniquilante. Son notas tremendamente altas que está ella trabajando entre un belting, por momentos lo hace con voz mixta, por momentos hace una voz muy aireada en voz de cabeza y va trabajando constantemente. Allí, si te fijas, utiliza toda la energía de su cuerpo para poder proyectar esas notas tan agudas. Inclusive en un momento levanta incluso la pierna como necesitando toda esa energía. Ya no sé, mi amor, lo que la vida tendrá para ti, para mí. Si Hablado. Se da, pues se da. Fíjate que ha emitido tanto aire que está como en una cuerda floja, que es un poquito más y ya se queda sin sonido. Una voz como muy rota, muy interna, ¿no?
Y si no, pues también. Y si no, pues también. Aireado en una breathy voice. Si te fijas, hay notas que son imprecisas. Y esto es lo normal, porque es la voz real, la voz humana. Lo que pasa es que nos están acostumbrando, la industria nos está acostumbrando a que escuchemos la perfección, porque está todo manipulado. Con Melodyne, con Autotune, con un montón de cosas. Y Laura Pausini es uno de estos diamantes raros, como decía ella en la entrega de premios, que todavía quedan. Vamos a disfrutar. Si lo saben, aire. canten conmigo. ¡Ay! La noche se puso bonita, pero no tanto como tú, jamás y nunca como tú. Fíjate que Linda tiene una U súper cristalina, voz de cabeza, y se mete en un fa. Fa de la quinta octava, plena voz de cabeza, la tiene súper cristalina la U. ¡Ay! Hermosa escala descendente, esto es un ran tremendamente precisa. Fíjate. Ah, esta no me la esperaba, mira. Se le facilitan muchísimo más cuando son descendentes los melismas. Aire. En mi vida fuiste turista. Hablado. Mucho aire. Tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Me encanta. Te fuiste sin saber el porqué de mis heridas. Tremendamente aireado. Fíjate que no suelo escucharla cantando tan aireado tanto tiempo. Y no te tocaba a ti curarlas. Mira. Viniste a pasarla bien. Y la pasamos bien. Es hermosa. Y la pasamos. Aire. Pablo Carta. ¡Qué bárbara! Es una auténtica maravilla. Ya lo sabes, si quieres más Tecnireacciones como esta, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame ese like, que ese pequeño gesto para ti es enorme para mí. Vamos a analizar un poquito de esta. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. En vivo y en directo, una canción que está completamente dentro de su tesitura. Empieza pues muy reflexiva, muy aireada. Marcha, sigue. Yo no intento discutirte, lo sabes y lo sé. Te das cuenta cómo ella emplea el aire, esta voz más suave, esta voz más sutil. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás seguro? ¿Ves? Hablado, ni siquiera cantado. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte. ¿Estás seguro? Muy hablado el fin. Hay veces que te vas sintiendo solo. Creciendo en volumen sin llegar a crecer del todo. Va increciendo escalón por escalón, ¿no? Y finaliza con estas terminaciones tan características de Laura Pausini. Porque conozco esa sonrisa. Porque conozco esta sonrisa. Bien aireado. En definitiva, Hablado. sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso. Paraíso. Esto es sello característico. Donde tú escuchas esta voz, no te la puedes confundir con nadie más. Se dice que con cada hombre hay una como yo. Puede ir como un poquito sutil al principio y luego cerrar esas cuerdas y que suene con un poco más de potencia la voz, ¿no? Y una cosa que yo no te he dicho aún. Fíjate cómo va hacia afuera completamente la voz. Es completamente diferente la disposición, completamente diferente la proyección de la voz. Que mis problemas sabes que se llaman tú. Mucho más potente es el tú, está al forte porque necesita reventar, es el estribillo. Solo por eso es que yo me hago la dura.
Tengo que decir que las dos versiones me fascinan. A mí la de Laura me gusta porque a mí me gusta Laura muchísimo como intérprete, como cantante. Le da otro enfoque, otra forma de cantarla. Para sentirme un poquito más segura. ¿Ves cómo cambió? Venía al forte, vuelve a bajar la potencia para volverse a meter. Si no quieres ni decir en qué he fallado. ¡Fallado! Todo es belting, chicos. ¡Fallado! Otra vez vuelve a hacer las inflexiones. Recuerda que también a ti te he perdonado. Apertura de boca completa para hacer la A. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Me encanta cuando se queda en las vocales. ¡Te quiero! Juega con el tempo de la canción, es maravilloso. ¿Qué me das con esta historia entre tus dedos? ¿Qué les puedo decir? ¡Madre mía del amor hermoso! Luego tuvo un momentito brillante porque la gente no paraba de pedirle que cantara otra y otra y otra. Muchísimas gracias. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Quiero dedicarse a mi familia. Madre mía del amor hermoso, chicos, qué barbaridad. ¿Qué les puedo decir que no les haya dicho ya? Que es completamente maravillosa y que ese premio lo tiene más que merecido. Para mí es un gusto enorme cuando veo que le dan un premio a gente que realmente se lo merece, a mi modo de ver. Chicos, ya lo saben, suscríbanse al canal si les gustan este tipo de Tecni Reacciones y regálanme ese like, que ese pequeño gesto para ti es enorme para mí. ¡Mua!